Entonces, fíjense, en este libro que yo escribí para mí, porque fueron más de 15 años de experiencia acerca de la Torah. Aquí no estamos midiendo el grado de inteligencia intelectual, estamos midiendo o estamos aprendiendo a cómo tener una sabiduría propia para saber discernir del bien y del mal y tener frutos abundantes, porque realmente el mundo espiritual está dentro de nosotros y existen leyes que se llaman las leyes herméticas o los principios herméticos o las leyes espirituales, porque fíjense, así como existen las leyes del hombre, que era lo que quería llegar, existen las leyes espirituales. Si tú no las conoces o las conoces, no quiere decir que si infringes esa ley, por ejemplo, la ley del hombre, si tú infringes la ley del hombre, pues vas a ser castigado o penado, hasta ido a la cárcel por no saber, hasta por la ignorancia de no saber, o hasta porque sabes que lo haces y entonces hay unas leyes que están gobernando esas leyes del hombre. Lo mismo sucede con las leyes universales. Que las conozcas o no las conozcas no quiere decir que estás exhorto de ellas. Entonces, qué mejor conocerlas, porque te vuelves tu propio juez, y es lo que logran los cabalistas con la sabiduría. Porque fíjense, vamos a hablar un poquito de esta parte que yo descubrí en mis clases de cábala de muchísimos años, que les digo que yo escribí este libro para mí, para aclarar mi mente de todo lo que yo iba recibiendo, porque era completamente opuesto a lo que yo venía aprendiendo. Porque dice, resumiendo esto último, porque es muy importante de entender, que es muy importante de entender para hacer milagros como hizo Moshe Rabenu en el Éxodo, que fue cuando se abrieron y liberó todo un pueblo, etcétera. Hay que saber una serie de bases de conocimiento, como por ejemplo que el universo está lleno de campos de energía, que esa energía es radiación y que esa radiación es inteligente, capaz de observar, y si es capaz de observar puede impactar ondas, y las ondas se transforman en materia y luego se transforman en eventos. El hecho de observar cristaliza, pero cristaliza primero dentro de nosotros. O sea, antes de que una visión se haga materia, tiene que estar cristalina en nuestro interior. Y estas inteligencias cósmicas nos están observando, lo que quiere decir que según como nos observen, se cristalizará en un evento u otro. Así que lo que no sucede depende de observadores cósmicos, que se llaman influencias astrales, o ¿cómo se dice? Los akáshicos, donde se queda registrado todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos desde nuestra, ahora sí que álmicamente. Dice, nuestra conciencia, ya no la del universo, sino nuestra propia conciencia, es capaz de crear e influir la materia. Esas energías cósmicas inteligentes que nos observan y que con su conciencia impactan nuestro destino son las mismas energías que le dijeron a Dios cuando creó al ser humano. Eso está en los textos sagrados. No lo hagas. Este hombre te va a decepcionar. Podrá incluso renegar de ti o podrá destruir tu creación, tu mundo. Dios les dijo, si esto ocurre, les doy permiso para impedir que el hombre destruya la naturaleza o el mundo. Y de ahí viene la noción de las leyes de la causa y efecto con rigor. Esas inteligencias en la literatura bíblica se llaman ángeles, pero en el conocimiento profundo de las cosas, o sea, en la cábala, son las almas de los planetas y las estrellas. Igual que nosotros somos un alma enfundada en un cuerpo, así los planetas y las estrellas, que son cuerpos observables en el telescopio, pero con sus habitantes por inteligencias, pero son habitadas por inteligencias muy superiores y perfectas, que no tienen libre albedrío, pero sí observan de una manera inteligente y observan la historia de cada uno de nosotros. Eso es lo que llamamos ángeles, las almas de los planetas y de las estrellas, que son grandes inteligencias cósmicas. Entonces, esas inteligencias están impregnadas de nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos considerados hacia otra persona, esa inteligencia registra esa buena actitud, la almacena y después de un tiempo
el tiempo que tarde en viajar el pensamiento, esa información nos es devuelta bajo forma de boomerang. Quiere decir que si has sido considerado con alguien, por ejemplo, en un mes de julio el año 2013, podría ser que un mes de julio el año 2022 te aparezca una persona que se ha considerado contigo. Pero como no le vemos relación y también lo negativo, entonces pensamos que eso no existe y criticas, condenas y juzgas, y entonces en un determinado tiempo eres o fuiste o serás juzgado, criticado y condenado, porque esa inteligencia ha devuelto el boomerang y se ha ido a habitar a una persona que es buena contigo, y esto puede pasar de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, o de una década para otro, o de una vida para otra. Entonces, cuando estamos en piloto automático, las inteligencias cósmicas, eso es lo que se le llama el tikkun o el karma o dharma. Es decir, el bagaje de bienestar o malestar que se nos repercute de forma de boomerang, ya sea con pensamientos que se nos repercuten en una vida o en otra. Al contrario, has tenido pensamientos desconsiderados hacia una persona, traerá en un tiempo personas hostiles que sean desconsideradas contigo. Pero si has tenido una conducta muy considerada hacia tu prójimo o hacia el mundo, también queda grabado esa actitud en tu haber y se te devolverá en forma de regalo de la vida. Te puede llamar a alguien ofreciéndote un buen trabajo, o te puedes encontrar con alguien que sea magnífico socio, o te puedes encontrar a tu alma hermana como premio a una actitud considerada de un momento dado, etcétera. O sea, a lo que quiero llegar con todo esto y con todas las enseñanzas y con mi libro y con todo, es que nosotros aprendiendo este conocimiento, este autoconocimiento, conociendo el universo, conociendo esas leyes universales, podamos entonces crear y traer bendiciones y ya no maldiciones, porque estamos siendo considerados con nosotros y con los demás. Y entonces, en lugar de atacar, juzgar, criticar y condenar a las personas que piensan diferente, mejor, ¿por qué no empezar a hacer una introspección en nuestras vidas y observar qué es el desafío que yo he venido a trascender a esta vida? ¿Cuál es esa carga genética, ¿no? Información genética, esa energía, esa carga álmica que yo no pude resolver en vidas pasadas y que aquí es donde vengo a resolverlas? Y si no la resuelvo, entonces naceré en otra experiencia física y material con peores circunstancias para así lograrlos, porque somos energía eterna. Entonces, en lugar de estar poniendo nuestra energía, nuestra atención, nuestro enfoque, nuestros pensamientos en hacer sufrir a nuestro propio corazón, porque todo lo que emitimos nosotros nos lo estamos autoinfligiendo, porque te estás ahora sí que haciendo ese toroide de que todo lo que fluye regresa en emoción, en sentimiento, y eso es lo que se expande el universo, choca con la onda cósmica y trae hacia ti más de ello. Entonces, mejor, ¿por qué no estar haciendo una limpieza mental, teniendo pensamientos positivos hacia ti, hacia lo que tú deseas, no a lo que ya está manifestado que no quieres, sino a tus deseos, estar ensalzando esa visión tuya, porque ese es digamos, la comunicación directa con nuestro corazón, y nuestro corazón es lo que es el mensajero, digamos, es el ave, es nuestra alma que va a traernos más de ello, sobre todo antes de dormir y al despertar, porque antes de dormir nos vamos a meter 8 horas a nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente es nuestro corazón, el subconsciente es colectivo. Por eso son tan importantes entender los sueños, porque es un lenguaje directo de cómo nos estamos sintiendo, representado en imágenes a lo mejor muy burdas o muy catastróficas, pero para que entender cómo está nuestro corazón y que nuestra mente empiece a generar de manera consciente pensamientos positivos, atraer las enseñanzas, poner tu atención, tu energía y tu enfoque a lo que tú quieres, porque eso es lo que se va a expandir. Exactamente, José. El conde de Saint Germain es lo que puso. Es lo que es una de sus grandes enseñanzas. Donde va tu energía, va tu atención, y en eso te transformas, porque eso es lo que se estás expandiendo. Si tú estás poniendo tu energía, tu enfoque y tu atención a lo que no deseas, eso es lo que estás expandiendo en tu vida, porque eso es lo que se está expandiendo en tu corazón. Pero si tú ahora sí que rompes ese círculo vicioso de estar en esa negatividad, porque es lo conocido, y empiezas a hundirte y a llenarte y a ahora sí que
meterte en esa profundidad de tu propio ser y empiezas a crear un nuevo tú, unos nuevos sentimientos, o como dice Neville Goddard, nuevos pensamientos que traen nuevos sentimientos, que traen nuevas manifestaciones. Entonces poco a poco vamos a dejar de estar en el reflejo y vamos a empezar a ir hacia adentro, reconectar con nuestro corazón, que es a lo único que hemos venido, a ser mejores que antes, a ser mejor que ayer, no de los demás, sino de uno mismo. Y eso se logra con el estudio profundo de uno mismo a través de enseñanzas antiguas de grandes expertos y sadiquines, como lo fue, por ejemplo, Jesús el Cristo, que no dijo adorarme, dijo seguidme, pero seguidme como su instrucción. Fíjense, una de las frases que tengo aquí que me encanta porque dice, pidan y se les dará, pidan y se les dará. O sea, vibren en esa petición, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Y qué estamos encontrando de manera consciente en nuestras vidas? ¿Realmente estamos buscando felicidad, estar bien, tener alegría, abundancia, prosperidad? ¿O estamos en el opuesto negativo? Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y fíjense algo súper poderoso. Dice, una de las frases de Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Pero no decía, Jesús Cristo es. Dice, yo soy. Porque el que pronuncia mi nombre, o sea, el yo soy, estamos resurgiendo. Yo soy es yo soy. O sea, no es el tú eres, el Jesús fue, ni siquiera el Dios es yo soy. La resurrección y la vida. El que cree en mí, en yo soy, en mí mismo, yo creo en mí, el que cree en mí vivirá aunque muera, porque sabemos que el yo soy es esa energía eterna que somos todos. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y decía, está en Lucas 18:27, yo soy el buen pastor de su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Los pensamientos. ¿Cuál es el pastor? Nuestra mente. Nuestra mente tiene que tener pensamientos bondadosos. Y cuando una oveja se vaya a lo negativo, o sea, un pensamiento se salga de ese rebaño de pensamientos positivos, tenemos que estar como pastores de ovejas observando cuando estés en negatividad para regresarlos al bien. Porque lo único que nosotros hemos venido a traer es bien, porque todo el bien emana de la divinidad. El mal lo elegimos nosotros por nuestras malas creencias, y por esas malas creencias juzgamos, criticamos y condenamos a quien esté en el bien. Y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Mateo 28:20. O sea, estaré con ustedes siempre. ¿En dónde? ¿En el exterior? ¿En la iglesia? ¿En las religiones? ¿En las creencias? ¿O en nuestro interior, en nuestro corazón? Dios está con nosotros siempre, 24/7. Hagas bien o hagas mal, Dios está ahí, la energía superior está ahí, dándonos vida inconmensurablemente y sin discriminar. El sol sale para todos, no discrimina. Ay, no, pobres, a ellos no le voy a dar sol. Ay, ricos, les voy a dar mal sol. Es lo mismo, Dios es lo mismo, pero en lugar de estar el sol afuera iluminando toda la tierra, Dios, la energía superior, está dentro dándonos vidas, iluminando todos nuestros pensamientos y trayendo más de eso, o sea, sintiéndolo. Dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Pidan y se le hace, ya lo conté, porque donde dos, ya también lo dijimos, aunque aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fíjense que estábamos hablando ahorita de los que tiran piedras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque el que llora está arrepentido de haber errado. Errar en la Biblia es pecar. Hemos errado, venimos de la erración, de estar confundidos, de no saber, del desconocimiento de uno mismo, del desconocer quién es Dios, cuál es la relación entre nosotros, cuáles son nuestros grandes poderes. Pero cuando lloras de conmoción y de entendimiento,
momento, ahí está realmente la verdadera lección, porque ya sabes la verdad. Fue cuando yo entendí más el gran amor que tiene Dios por todos nosotros, porque es el Padre, Madre viviente que no se ha ido, sino que está fusionado con todos nosotros. Entonces, todo eso me llevó al resultado final de que yo me di cuenta que la Biblia, la Torá y todos estos textos sagrados son textos no religiosos, son textos para la superación personal, para superarte a ti mismo, para ser mejor. Y la superación personal está completamente relacionada con la superación espiritual, porque si tú eres una mejor persona energéticamente, si tú estás en la vibración del amor, de la alegría, de la abundancia, de la paz, de la armonía, de la unidad, de que ves la chispa divina en el otro, de la compasión, que era el gran mensaje de Jesús, entonces estás en energía superior, pasas tus desafíos, tienes mejor resolución de problemas, ves la enseñanza y no ves el problema, ves el desafío como un entrenamiento y no como algo, como un karma que tienes que pagar porque Dios es castigador, sino como un entrenamiento que tu alma solita se puso para superar. Entender que Dios está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conectar otra vez con mi corazón, para volver a sentirme feliz, para sentirme libre, para sentirme agradable, para sentirme amada, amable, para amarme? Entonces utilizas tu mente, que es el Hijo, para llegar al Padre, que es el sentimiento. Y entonces, cuando de los dos se hace uno en su nombre, yo soy, entonces podrás crear prácticamente como lo que somos, co-creadores de nuestra realidad, no de la realidad de los demás, de la nuestra. Todo lo que hacemos, Dios observa todo lo que hacemos y en silencio, y se mimetiza y se fusiona y hasta se esconde para que nuestra vida sea para conocerle, porque cuando tú empiezas a aprender todo esto, lo único que se te despierta a ti es este sentimiento de querer conocerle, y cuando le conoces te das cuenta que todos somos esta parte divina, pero lo hemos olvidado, la tenemos ahí arrumbada, ¿verdad? Por eso tenemos ese sentimiento de sufrimiento. Nuestra alma está en pena, nuestra alma es el pedacito del Creador que estamos haciendo sufrir con nuestros pensamientos y nuestras acciones, y creyendo en el borrego de oro y adorando falsos dioses delante del Dios Creador. Esas son una de las grandes enseñanzas espirituales que a mí me sacó del velo de la ignorancia de mí misma, de dejar de creer que alguien más allá afuera va a venir a salvarme, cuando lo único que tenemos que hacer es conexión interior. ¿Y cómo se logra? Meditando. Y no es que te vayas a hacer un trance hipnótico. Meditar es simplemente estar en silencio y aquietar, ¿cómo se llama? Hacer paro de actividad física, estarte sentado sin dormirte, simplemente aquietarte por un tiempo prolongado de tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora al día, que dediques a estar contigo en silencio, porque aquietas, digamos que es, como dice mi maestro Albert Goslan, la meditación es un acto de doma. Estamos domando nuestra mente, que va sola, nuestros pensamientos caóticos que están creando todo el tiempo sentimientos, y los sentimientos nos hacen hacer o no hacer, accionarnos o no accionarnos, miedo, ataque, contracción, odio, etcétera, y eso es lo que, como nosotros nos comportamos, y es lo que tenemos. Entonces la meditación nos ayuda a quietarnos para escuchar nuestros propios, digamos que pasearnos. Al principio va a ser como una caja de Pandora, porque nunca lo hemos hecho. Es como ir al gimnasio. Al principio te va a doler todo, ¿no? No vas a poder ni bajar las escaleras. Al principio cuesta mucho trabajo, pero con este acto habitual de meditación, de conectar contigo mismo, de querer conocerte, de querer reconectar con tu alma, se va haciendo más viable, más manejable, y escribir todo lo que nos llega y no tener tantos maestros. Simplemente, si tú ya conectaste con una enseñanza como yo lo hice con mi maestro de Cábala, Albert Goslan, conéctate sobre ahí, ya no escuches más cosas. Si yo ya conecté con la voz de mi alma a través de estas enseñanzas de mi maestro Laín García Calvo, mi mentor de mentores, que nos está instruyendo todos los días, ya no busco más, porque sé que voy a tener confusión. Sí respaldo lo que estoy aprendiendo en ese momento con expertos en el tema, pero no expertos por sus palabras, sino expertos por sus resultados. Imagínate que la ley del hombre, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a hacer un símil para que entendamos. La ley del hombre, pues ahora sí que
nosotros estamos bajo la ley del hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si matas a alguien, pues te vas a la cárcel, ¿verdad? Eres juzgado, condenado y te vas a la cárcel, ¿sí o no? Si agredes, violentas, por ejemplo, a un niño, eres juzgado, condenado, tienes derecho a defenderte, pero si todo va en contra, te vas a la cárcel, ¿sí o no? Esas son las leyes del hombre. Si tú no conoces estas leyes o las conoces, no quiere decir que estas leyes no te vayan ahora sí que afectar. Bueno, lo mismo sucede con las leyes espirituales, o como se le llama en la Cábala, la ley de Dios, que se llama ley de Dios, enseñanza, es la Torah. Pero no quiere decir que tú estudies la Torah, sino que entendamos que existen unas leyes espirituales que se llama causa y efecto, que tú generas la causa y que tú tienes el efecto. Quiere decir que si tú eres una persona que está utilizando tu energía interior, que es divina, para hacer el mal, quiere decir pensar mal, ahí se ve, pensar mal, entonces, por lo tanto, como efecto, tú vas a tener y ser mal. Lo conozcas o no lo conozcas. Otra ley espiritual. Todo es vibración. Vibraciones iguales vibran juntas. Las que no se separan. ¿Qué quiere decir? Que lo conozcas o no lo conozcas es otra cosa. Pero que tu vibración, lo que tú eres, está determinando con qué vibraciones te estás juntando. O sea que si tú quieres salir de un vicio, por ejemplo, como yo lo hice, lo primero que hice fue dejar de quedar con las personas viciosas, porque entonces yo estaba en su misma frecuencia de vibración y entonces más iba a tener de ello. Y primero, para ayudar a los demás, primero tienes que estar bien tú. O sea, primero tienes que utilizar tu energía para liberarte y luego poder ayudar a los demás si es así lo que tú deseas. Porque el propósito definitivo de la vida es ayudar, como lo decía Jesús, como lo decía Buda, enseñaba la verdad. Ahora, otro principio, ¿no? El principio del mentalismo, otra ley espiritual. Mentalismo nos dice que lo que piensas más frecuentemente es lo que se manifiesta, o sea, materia. Que seas consciente de esta ley espiritual o no, no quiere decir que no vas a tener la manifestación. Quiere decir que eres inconsciente a este proceso y por lo tanto eres inconsciente a tus efectos en esta tierra. Pero si aprendes a dominar tus pensamientos y pasar de lo negativo a lo positivo, porque todos venimos de ahí, de pensar negativo a pensar positivo, a decirte palabras bonitas, a hacer el bien, entonces, por lo tanto, por ley del mentalismo, lo que empieza se manifiesta, vas a empezar a ver el bien, pero el reflejo actúa de diferente manera. Y esto es una de las enseñanzas de mi mentor. Imagínate que la vida es un reflejo de lo que tenemos dentro. Si yo hago esto ahorita en este momento o yo hago esto, en este momento se me está viendo reflejado. Ese es el interior, es en este momento. Lo que sucede con la materia o con el mundo manifiesto es que si yo hago esto, el mundo manifiesto, para que se manifieste, va en otra frecuencia, o sea, va más lento para que se refleje eso que yo me estoy repitiendo, sintiendo y haciendo todos los días, lleva un tiempo. Pero en lo que se manifiestan en eventos, oportunidades y sucesos, las personas dejan de creer y dejan de hacer este efecto de cosas buenas, por ejemplo, de tener tu imagen de lo que tú quieres, dejamos de creer en ello y entonces nunca se nos manifiesta. Que así como existen las leyes del hombre y hay personas que estudian, es a lo que iba, Poche. Hay personas que se vuelven especialistas de las leyes del hombre, que yo no soy un especialista de las leyes del hombre, se llaman abogados, ¿no? Abogados, jueces, todos los que están relacionados con las leyes y son súper expertos. Si yo no conozco esto, yo soy arquitecta y diseñadora gráfica y ahora escritora, pero yo no conozco nada de las leyes del hombre. De hecho, lo más alejado que pueda estar y el mejor bien que pueda hacer, mejor, ¿no? Porque sabes que no va a tener consecuencias negativas. Entonces, pero cuando me pase algo negativo, yo voy a acudir a un experto en la ley del hombre para que me defienda, ¿sí o no? Bueno, con las leyes espirituales es lo mismo lo que logran los sabios de la ley de Dios, que se llama la Torah, los cabalistas,
que estudian los secretos de la Torah, que estudian el alma de la Torah, o sea, los secretos profundos de la Torah, no nada más la historia como tal, sino la enseñanza de la historia para nuestro día actual, que muchos le llaman que la Torah es un libro para entender nuestra psicología, o sea, nuestra mente consciente, que es nuestra mente, y nuestra mente subconsciente, que es nuestro corazón, y es la puerta abierta a todo el mundo espiritual. Entonces, si yo quiero saber acerca de mí, no voy a seguir como un loro al cabalista, ni al sabio siquiera, pero sí le voy a aprender, porque él es el intermediario, porque tiene la sabiduría que yo necesito para liberarme de esa mala causa que yo estoy generando, de ese mal pensamiento y de esa mala materia. ¿Cómo puedo yo dejar de tener esas malas manifestaciones? Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, en lugar de estar pensando que tú puedes solo contra todo, mejor empezar a analizar quién ya tiene el resultado que tú deseas, le aprendes, no le copias, le aprendes, porque él tiene más herramientas, o ella o él tiene más herramientas, y entonces ahora lo aplicas a tu vida. Es como cuando vas a estudiar una carrera, quieres ser abogado, por ejemplo, ¿no? Porque quieres defender a las personas, quieres saber acerca de las leyes del hombre, quieres enjuiciar, quieres todo eso, quieres ser presidente, etcétera. Tienes que estudiar a ser abogado, y creo que esa carrera es de 3 a 5 años, ahorita ya ven que son cuatrimestres, etcétera, pero pon tú una carrera normal, son 5 años de estudio, de meterle a tu mente eso todo el tiempo, repetición, libros y libros, maestros, enseñanzas, esto y eso de tu tema. Lo mismo con la espiritualidad. ¿Cuántos libros de espiritualidad tenemos que leer? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos maestros durante un tiempo para volvernos manifestadores de nuestra vida, para vivir en abundancia, para estar en expansión, en crecimiento, y no encasillarnos en el pasado? Porque si nuestros pensamientos están creando nuestra realidad, si tú piensas en el pasado, lo haces revivir en tu futuro. Mejor empezar a crear nuestro futuro, pensar en nuestro futuro y saber que va a llevar un tiempo de enseñanza, de especialización y de práctica y de entrenamiento para tener la manifestación, para que el refleje la imagen que tú estás creando dentro de ti. Que muchas gracias a ustedes también porque me permiten vivir en propósito de vida. Mi propósito de vida es aprender para enseñar y enseñar para aprender. Les mando muchos besos. Me voy porque va llegando mi hija de la escuela, que mi hermano va por ella, tan bonito, mi hermano precioso. Y nos vemos mañana, primero Dios siempre quiere. Conectamos bien hoy, así es, bendito Dios conocerte, gracias a ustedes de verdad, me quedo con el mejor sabor de mi corazón de haber iniciado este día con todos ustedes. Gracias, bendiciones infinitas, nos amo, adiós.